Buenas noches a todos y bienvenidos a esta charla sobre la técnica MIC. Muchas gracias por participar con nosotros. Voy a empezar a compartir mi pantalla en estos momentos. A los que estén dispuestos, los invito a que compartan sus cámaras. Eso siempre es un poquito más entretenido que hablar a una serie de pantallas negras. Ahora, si desean mantener su privacidad, por supuesto, también entiendo. Em, Preguntas son bienvenidas en cualquier momento. Pueden, como ustedes prefieran, pueden dejarlas para el final o pueden interrumpirme, hacer las preguntas en el momento que surjan o qué sé yo. Eh, así que, así que voy a empezar por compartir. Eh, ok. Em, Tal vez Sueli o Sara. Sí, sí, Luis, sí ¿Sí se quieren puede, sí se ¿Sí? ve. ¿Se ve? Sí, Ok, perfecto. Y gracias. se ve. Muy bien. Ok, entonces voy a empezar con esta charla sobre la técnica MIC. Es una charla introductoria y espero que les sea útil. Antes de empezar, voy a brevemente presentarme. Mi nombre es Luis Irarragorri. Yo soy el director de ventas y marketing en Numeca para las Américas. Eso incluye Estados Unidos y América Latina. A pesar de que mi título oficial es en ventas y en marketing, también participo frecuentemente en cirugías en muchos países cuando es nuestra primera experiencia haciendo una cirugía MIC con un equipo quirúrgico nuevo. Yo los acompaño, yo los entreno, yo participo de sus cirugías, también ayudo a responder sus dudas. Cuento con un equipo que me respalda cuando dudas, ya sean clínicas, ya sea de un orden científico, va más allá de mi conocimiento. Ese equipo principalmente está compuesto por la doctora Fenike Tempelman, que es cirujana plástica con experiencia en quemaduras en el Hospital de la Cruz Roja de Beverwijk, en Holanda. Ella es mi principal recurso para preguntas clínicas y para preguntas de orden científico. Mis recursos son el ingeniero Ruben Dürer, que tiene una formación en bioquímica, y la ingeniera Bianca, que también trabaja en nuestra área de calidad. Así que si es que hay alguna pregunta que yo no pueda responder esta noche, las consultaré con ellos y ellas, y espero que para mañana o más tardar el día viernes les pueda hacer llegar una respuesta a través de Sara o de Sueli o de quien sea su principal contacto en Perú. Eh, ok, entonces voy a compartir algo de información teórica y también voy a agregar a esta información teórica la información práctica que yo he acumulado en los últimos 3 años, en probablemente más de 50 cirugías MIC, más de 50, menos de 100, he perdido la cuenta un poco, pero he tenido la buena fortuna de participar en cirugías MIC en Estados Unidos, en México, en Perú, en Paraguay y en Chile y en Brasil hasta la fecha, y he podido reunir conocimiento a base de todas esas experiencias. Ok, entonces comenzando. Microinjertos MIC. ¿Cuál es la agenda? Bueno, vamos a hablar sobre qué es, cuáles son los fundamentos, cómo se compara con la técnica MIC, con el mallado convencional. Vamos a ver fotos de algunos casos y después iremos a la conclusión. Ok. Entonces, para empezar, la técnica MIC, de hecho, fue inventada, implementada antes de que existiera el mallado convencional. La primera publicación sobre la técnica MIC es del año 1958 por el propio doctor Cicero Parker Meek, que le da el nombre a la técnica. Y él había diseñado una técnica bastante innovadora para poder expander injertos de piel 9 veces. Hizo una serie de procedimientos
Pero ¿qué sucede? En el año 1963 sale la primera publicación sobre los injertos mallados. Y en ese entonces los injertos mallados representaban una técnica más fácil y más práctica de lo que era la técnica MIG. Y entonces la técnica MIG pasó al olvido. Los injertos mallados se convirtieron en el estándar de oro para la expansión de injertos autólogos. Y eso fue el final de la historia para MIG hasta eh, fines de los años 80, comienzo de los años 90, cuando cirujanos del Hospital de la Cruz Roja en Beverwijk, en Holanda, se acercaron a nuestra empresa y nos pidieron que los ayudáramos a actualizar, rediseñar y reintroducir esta técnica MIG. ¿Por qué hacen eso? Porque a esas alturas ya los pacientes que sobrevivían tenían cada vez quemaduras de extensión más amplia, gracias a las mejoras en el manejo de pacientes quemados, de estado de shock, administración de líquidos. Y entonces cada vez tenían pacientes con quemaduras más y más grandes que sobrevivían, pero después tenían el reto de cómo cubrir estos pacientes, o sea, cómo injertarlos cuando con el mallado, con suerte, obtenían una expansión de 1 a 3. Hay numerosas publicaciones que han constatado que un injerto mallado 1 a 3, en realidad, cuando se comparan cientos de casos, en realidad en lugar de ser 1 a 3, son más bien 1 a 1,5, 1 a 2. Diferentes técnicas que iban surgiendo, por ejemplo, injertos con queratinocitos, no daban los resultados, eran muy variables, etc. Y entonces, por todas estas razones, estos doctores se acercan a Omeca y nos piden que actualicemos la técnica MIG y que los ayudemos a reintroducirla. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, la técnica MIG modificada, la técnica MIG actualizada, fue lanzada en el año 1993, hace ya casi 30 años, y desde ese entonces, poco a poco, se fue convirtiendo en el estándar de oro, la primera opción para atendimiento de pacientes quemados en algunos centros con quemaduras de más de 50%, en otros con quemaduras de más de 20%, en otros, independientemente del tamaño de la quemadura, es la primera opción. En algunos el criterio es no el tamaño de la quemadura, sino el paciente. Es un paciente pediátrico, es un paciente adulto mayor, para quien la zona donadora o la zona dadora va a ser un problema más grande. En fin, hoy en día es una técnica que se usa en una gran cantidad de países alrededor del mundo. En Europa, los países que son principales usuarios de la técnica MIG son Inglaterra, Italia, Francia, España, Reino Unido, Irlanda. En Estados Unidos, la técnica MIG se usa actualmente en 25 centros de quemado. En América Latina, en México, en Chile, en Brasil, en Perú. Es una técnica que se usa en Paraguay también, en Argentina, que se usa frecuentemente. Entonces, en fin, hay una gran cantidad de usuarios de la técnica MIG a nivel mundial. Cada vez es una técnica que se utiliza más y cada vez se van desarrollando nuevas combinaciones de uso de la técnica MIG con otros productos, con otros apósitos, para ir mejorando los resultados estéticos, funcionales, ir acelerando el tiempo de curación o de sanación. Ok, entonces, ¿cómo funciona? En principio es algo relativamente simple, pero que tiene una genialidad que depende del uso de estas gasas de nylon predobladas con diferentes rangos de expansión. En la diapositiva que ven, este es el primer diseño del Dr. Cicero Parker MIG, cuando la técnica solamente tenía la expansión de 1 a 9. Hoy por hoy, la técnica MIG actualizada, que voy a regresar, está disponible con la versión neumática, que fue parte de la actualización de la técnica, en la cual el motor de la máquina de microinjertos MIG se conecta a aire médico o a nitrógeno para automatizar el giro de las cuchillas que están dentro de la máquina MIG, o la versión manual,
donde se utilizan dos manivelas, una para girar las cuchillas que cortan el injerto y otra para mover el injerto a través de la máquina. Ok, y las expansiones disponibles hoy por hoy son 1.9 y 1.6, y también 1.2, 1.3 y 1.4. Hoy la expansión más utilizada a nivel mundial es 1.4, seguida por 1.6 en pacientes adultos. 1.9 se tiende a usar solamente en aquellos casos más extremos, o sea, quemaduras muy extensas. 1.3 es el rango más utilizado en niños, y 1.2 es la expansión más nueva, que tiene 2 años en el mercado aproximadamente, y que ha establecido su función valga la redundancia, en áreas funcionales, muy utilizada en manos, cuello, cualquier área con mayor articulación, y también en cualquier aplicación en la cual se quiere cerrar la herida con la mayor rapidez posible, y crear el mejor resultado estético y funcional a largo plazo. Algunos de nuestros usuarios con mucha experiencia han optado por utilizar mayores cantidades de 1 a 2 en combinación con matrices dérmicas para obtener el mejor resultado estético y funcional posible. Pero aparte de eso, 1 a 3 sigue siendo la expansión de preferencia para niños, 1 a 4 y 1 a 6 para adultos y 1 a 9 para aquellos casos más extremos. Ahora, por supuesto, todo esto depende de la disponibilidad de zona dadora. Si es que en un paciente pediátrico simplemente no hay suficiente zona dadora para poder cerrar esa herida con la celeridad requerida, entonces también se puede utilizar 1 a 4 o 1 a 6. Ok. Una de las grandes ventajas de la técnica MIC, ya sea en pacientes grandes quemados o en quemaduras más pequeñas, es la disminución del área dadora requerida para cubrir una herida. Entonces, esta gráfica representa en el eje horizontal diferentes expansiones, en el eje vertical, zona dadora en centímetros cuadrados requerida, y esto es para cubrir una herida de 100 centímetros cuadrados. Entonces, a medida que la expansión va aumentando, es más o menos obvio, pero la zona dadora requerida con MIC para cubrir una herida de 100 centímetros cuadrados va disminuyendo. Pero más importante que eso, el propósito de esta diapositiva es resaltar la diferencia entre el área que se puede cubrir la zona dadora requerida para cubrir un área de 100 centímetros cuadrados cuando se utiliza injerto mallado convencional o MIC. Y en general, lo que vemos cuando se hacen estudios de numerosas publicaciones es que empieza a surgir un promedio de 50%. O sea, MIC, por lo general, disminuye la zona dadora requerida en un 50% en comparación con injertos mallados convencionales. Eso es lo que constata la publicación del doctor Camacho Quintero de México, que es un resumen bibliográfico de más de 30 publicaciones sobre MIC, y eso es también lo que surge cuando estudiamos publicaciones que han hecho estudios a largo plazo, 5 o 10 años de experiencia utilizando la técnica MIC. Entonces siempre existe esa ventaja de poder disminuir la zona dadora de una forma significante, o sea, disminuyéndola en un 50%. ¿Okay? Aparte de generar zonas dadoras más pequeñas, con la técnica MIC se pueden generar zonas dadoras menos profundas. Y eso es porque, a diferencia del injerto mallado, con la técnica de MIC se puede obtener un injerto más delgado, más fino, menos grueso, sin riesgo de que ese injerto se vaya a romper o quebrar al momento de tratar de expanderlo. De hecho, nuestra recomendación es un injerto de 0.2 milímetros a máximo 0.3 milímetros. Y en general vemos que cuando el injerto es más delgado, la técnica MIC se hace más fácil de realizar porque hay menos presencia de elastina en el injerto. Entonces tiende a curvarse menos, se mantiene más plano y eso facilita los cortes adicionales requeridos para poder ejecutar la técnica MIC. Hay suficientes factores de crecimiento en el injerto con una bastante delgado de 0.2 milímetros que generan el crecimiento de nueva dermis alrededor del injerto.
¿Ok? En esta gráfica comparamos eh, con la misma área dadora, que es la imagen o el rectángulo en el muslo del paciente resaltado en negro. Con esa misma área dadora resaltada en negra podemos cubrir con injerto mallado el área gris clara, que está a la izquierda, solamente básicamente en el pectoral, parte del hombro del paciente, y al otro lado, el lado derecho, en gris oscuro, con esa misma zona dadora, lo que se puede cubrir utilizando MIC, o sea, área pectoral, básicamente toda esa mitad del torso, lo que pueden ver. Y el cálculo es que con un área dadora de 310 centímetros cuadrados y un injerto mallado, una expansión con mallador de 1 a 3, se pueden cubrir 493 centímetros cuadrados. Si es que se utiliza MIC 1 a 3, se pueden cubrir 927 centímetros cuadrados. Por eso decimos que con MIC se logra una verdadera expansión 1 a 3, 1 a 4, 1 a 6, 1 a 9. O sea, no es solamente que con MIC se pueda hacer expansiones mayores, de 1 a 6 y 1 a 9, es que cuando se utilizan expansiones menores también, de 1 a 3, incluso de 1 a 2, se obtiene una expansión real. Mientras que con el mallado, la metadata sugiere que realmente las expansiones con mallado no son realmente lo que se espera en teoría. ¿Okay? Otra ventaja de la técnica MIC es que la distancia entre los injertos, a pesar de tener esta mayor expansión, la distancia entre los injertos es menor que la distancia entre los injertos mallados de tamaños comparables. En esta tabla se resaltan las diferencias horizontales y las diferencias diagonales, que son las más grandes, entre injertos. Esto es digamos, una imagen esquemática de un injerto 1 a 2, 1 a 4, 1 a 9. Y pueden ver, por ejemplo, que en el injerto 1 a 9, la distancia más corta es de 6 milímetros entre injertos, la distancia más larga, esa diagonal resaltada en color naranja, es de 8.48 milímetros entre los dos injertos. En promedio, injertos MIC tardan una semana por milímetro de distancia entre injertos en cerrar. Entonces, por ejemplo, cuando se utiliza un injerto 1 a 4, vemos que la mayor distancia es de 4.24 milímetros, lo que implica, y eso es 4.24 en total, y lo que queremos determinar es la mitad de ese número, porque esa mitad es lo que se demora la neodermis que está creciendo del margen de un injerto con la que está creciendo del margen de otro injerto y hasta que se encuentran en el medio. Entonces ese número, ese 4.24 dividido por 2, es 2.12, y eso nos indica que ese injerto se va a demorar aproximadamente 2 semanas, o en promedio, obviamente depende de las condiciones del paciente y muchos otros factores, pero en promedio se debería demorar más o menos 2 semanas en cerrar. Si es un injerto 1.9, es 8.48 dividido por 2, que vendrían a ser 4.24, y eso indica más o menos 4 o 5 semanas en demora para cerrar ese espacio entre los injertos. Okay. Y aquí, esta es una imagen que nos muestra, básicamente si pudiéramos superponer o sobreponer un injerto MIC 1.6 con un injerto mallado 1.6, los cuadrados negros representan los injertos MIC. Estas formas hexagonales naranja representan el injerto mallado y sus intersticios entre medio. Y como pueden ver, la diferencia entre los injertos MIC es menor que los espacios que se generan entre los intersticios del injerto mallado. Esta diferencia resulta en tiempo de sanación, en tiempo que toma en cerrar la herida. Mientras menor el espacio, más rápido el tiempo. A la misma vez pueden ver que si comparan algunas de las distancias en esos intersticios son bastante amplias, y esa es una de las razones por las cuales los injertos mallados empiezan a cerrar, pero a veces ese último espacio que se debe cerrar toma más tiempo de lo esperado, mientras que con MIC es todo lo contrario.
y eso se debe a el mecanismo de crecimiento. En un injerto mallado, como ven a la derecha, en naranjo, tienen un área con márgenes y esa área de márgenes se va haciendo cada vez más pequeña. La piel nueva crece de esos márgenes, entonces tienen menos margen que está generando piel nueva, mientras que en MIC tienen un cuadrado de 3 por 3 milímetros, ese es el tamaño de todos los microinjertos al momento de injertarlos sobre la herida, y van creciendo. Y a medida de que van creciendo, esa mayor área va acelerando de forma exponencial el cierre de la herida. Entonces, lo que tendemos a ver es que esa primera semana tiene una tasa de crecimiento, la nueva piel, digamos que homogénea, pero a medida de que se va haciendo más grande ese microinjerto MIC, o sea, de que va creciendo piel a su alrededor, va ayudando a que cierre la herida más rápidamente. ¿Bien? Entonces, ¿por qué usar MIC? Digamos que lo que la mayoría saben es que muchas veces se utiliza MIC porque ofrece rangos de expansión más amplios, 1.6 y 1.9, que son viables. O sea, realmente se puede utilizar un 1.6 sin miedo a que se rompa o se dañe el injerto, y obviamente también se puede usar 1.9. Rangos de expansión verdaderos, es decir, un 1 a 2 o un 1 a 3 o un 1 a 4 con MIC son realmente 1 a 2, 1 a 3 y 1 a 4. Disminuye la zona dadora requerida porque la expansión es mayor, es verdadera, y una epitelización más rápida porque la distancia entre los microinjertos es homogénea y las distancias entre los microinjertos son menores cuando se comparan con los intersticios de injertos mallados. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se hace la técnica MIC? Bueno, digamos que el inicio es muy similar a cómo se hace un injerto mallado. Lo primero es preparar el lecho de la herida. Queremos evitar colocar los injertos sobre tejido hipergranulado. Queremos mover, quitar, eliminar ese tejido hipergranulado y tener dermis vital. Sin embargo, MIC también se puede utilizar sobre grasa, músculo, fascia, pero idealmente tenemos un lecho de dermis vital. Entonces, este es el tipo de lecho que no queremos utilizar para nuestros microinjertos MIC, y estos son los tipos de lecho que queremos utilizar para nuestros microinjertos MIC. ¿Okay? Después, como les comentaba, nosotros recomendamos un injerto bastante delgado. Lo ideal es de 0.2 milímetros a máximo 0.3 milímetros de espesor. Más allá de eso, se hace más difícil la manipulación del injerto y el cortarlo a los tamaños de los corchos que se utilizan en MIC. 0.2 es ideal. ¿Cuándo se va a utilizar el dermátomo para obtener injertos para usar MIC? Nosotros advertimos no usar aceite mineral, sino usar solución salina en la zona dadora, porque el aceite mineral puede disminuir básicamente el funcionamiento, el buen funcionamiento del adhesivo MIC que es requerido en el proceso. Okay. Entonces, dos formas de hacerlo. Cuando yo enseño la técnica MIC, y también lo que veo con mayor frecuencia, es colocar el injerto sobre una superficie no adherente. En este caso estamos utilizando los conductores o los transportadores de plástico que se utilizan en mallador como nuestra cirugía de corte. Colocamos el injerto, dermis hacia arriba, corchos sobre la dermis y simplemente alineamos los corchos uno al lado de otro y se corta con bisturí entre ellos. Estos corchos, los que ya han hecho la técnica MIC saben, antes han sido humedecidos en solución salina por lo menos 10 segundos. Al haber sido humedecidos son absorbentes y permiten que el injerto se adhiera a ellos y a la vez mantienen el injerto hidratado al haber sido prehumedecidos. Okay, entonces aquí tenemos nuestro injerto en este caso sobre una tabla de corte de plástico, aparentemente.
Colocamos los injertos sobre ellos, cortamos entre sí con bisturí, los damos vuelta y vemos en la imagen de la derecha abajo que tenemos nuestro injerto sobre el corcho. Los bordes del injerto no exceden el área del corcho, eso es importante, siempre adentro de los bordes o justo con los bordes del corcho, nunca sobre los bordes. Y en esta foto de arriba lo que queremos demostrar es que también diferentes pedacitos de injerto de piel pueden ser acomodados sobre los corchos como un rompecabezas, y esa es otra de las ventajas de la técnica MIG. No se necesita un gran injerto, pueden ser diferentes pedazos o restantes de injerto que se pueden acomodar sobre el corcho y se pueden utilizar. ¿Okay? Una vez que tenemos nuestro injerto sobre el corcho, ellos entran a la máquina, dos a la vez, en el transportador metálico, y son cortados. Se cortan primero en una dirección, pasan totalmente por la máquina, se abre el transportador metálico, se giran los corchos en 90 grados, se cierra a través del transportador y pasa otra vez por la máquina. Un paso muy importante que no mencioné hace 10 segundos, pero voy a mencionar ahora. Antes de cerrar el transportador metálico o el bloque de corte, es muy importante hidratar completamente el injerto. Eso va a evitar que se peguen pequeñas partecitas, pequeñas tiras del injerto a las ranuras que están en la parte de arriba de este bloque de corte, especialmente después del primer paso a través de la máquina. ¿Okay? Entonces pasa una vez por la máquina, se gira, se gira, pasa en la otra dirección por la máquina y se generan en ese momento 196 microinjertos. O sea, empezamos con un injerto, lo recortamos a 42 por 42 milímetros o 4.2 por 4.2 centímetros, pasa por la máquina dos veces y se convierte en casi 200 microinjertos de 3 milímetros cada uno, que producen 235 centímetros de margen. ¿Por qué es relevante ese número? Porque la piel nueva va a crecer de los márgenes de esos microinjertos, y aquí con un pequeño injerto de 4.2 por 4.2 centímetros, terminamos generando 235 centímetros de margen, que es lo que nos ayuda a epitelizar esa herida. ¿Okay? Una vez hecho ese paso, se aplica el adhesivo MIG, rociar bien el injerto para que quede bien humedecido. Es un poco mejor rociar un poco de exceso que no rociar lo suficiente. Del adhesivo normalmente son 2 segundos por corcho. En este caso, directamente sobre el campo estéril, permite ver a su alrededor en ese color más oscuro que se ha rociado bien usando el adhesivo. Después se espera, en promedio 6 minutos, pero ese número puede variar dependiendo de la temperatura y la humedad en quirófano, pero digamos que en promedio se esperan 6 minutos. Aquí ven una imagen de una gran cantidad de corchos, probablemente 40, siendo rociados con el adhesivo. Después de esos 6 minutos se coloca el corcho con el injerto, con el adhesivo aplicado sobre la gasa MIG, se despega el corcho de la gasa MIG. En ese momento se transfiere el injerto del corcho a la gasa, y en ese momento podemos hacer la expansión de la gasa MIG en dos pasos. Primero, en la dirección que tiene esa forma de zigzag o de triangulitos o como de montañitas, y después en la dirección que tiene los bordes planos. Si es que se intenta comenzar en la dirección de los bordes planos, no funciona bien, y eso es por la forma en la cual los robots que producen estas gasas hacen el mecanismo de doblaje para poder lograr la expansión después. Entonces, primero en la dirección de zigzag, de triángulos, como quieran llamarle, y segundo en la dirección de los lados planos. Una vez que se ha expandido la gasa en ambas direcciones, tienen sus 196 microinjertos de 3 por 3 milímetros cada uno, separados. Esto no es estirar, no hay conexión entre los microinjertos, están todos separados, son todos independientes los unos de otros sobre la gasa.
Ahí tienen una imagen de una gasa con los microinjertos ya expandida. Y en ese momento ya pueden comenzar a colocar las gasas directamente sobre el lecho de la herida y empezar a fijarlas. Se puede humedecer la gasa para que se aplane y se fije bien a los contornos qué sé yo, del torso, diferentes extremidades, espalda, donde se están utilizando. Y las gasas idealmente se fijan con grapas médicas, una en cada esquina, una en el centro. En este momento, humedecer las gasas no tiene no hay ninguna contraindicación ante eso, porque los injertos ya están bien adheridos a la gasa después de hacer la transferencia. ¿Okay? Tratamiento postoperatorio. Hay una gran cantidad de variedad de diferentes apósitos, de tratamientos que diferentes hospitales, diferentes centros de quemados utilizan. No podemos abarcar todo, entonces nuestra recomendación siempre es lo que ustedes utilicen con sus injertos mallados, pueden usar con MIC. Con un par de recomendaciones. Idealmente, se produce un ambiente húmedo para los microinjertos MIC. Eso ayuda a que se arraiguen en la herida y ayuda al crecimiento de la nueva dermis que se va a generar entre los injertos. Evitar que se seque, evitar que esté demasiado mojado, entonces digamos que húmedo, entre seco, entre muy mojado, son las condiciones ideales para microinjertos MIC. También colocar sobre las gasas MIC algún apósito que sea absorbente, que Mucho jale. talento ya. Okay. ¿Cuánto tiempo recomendamos dejar las gasas MIC? Mínimo 6 días, máximo 14 días. A nivel mundial, en promedio, vemos que se dejan 10 días. Hemos visto casos que se dejan 3 semanas. Y hemos visto casos en que se sacan en 5 días solamente. Normalmente no hay problema, pero en general nuestra recomendación mínimo 6 días, en promedio se dejan por 10. No cambiar el apósito secundario que va sobre las gasas MIC por las primeras 48 horas. Y después de eso pueden cambiar el apósito que coloquen sobre las gasas MIC según su criterio, según sus protocolos normales. Antes de sacar las gasas MIC, antes de desprenderlas, recomendamos de que se aplique crema. Comúnmente se utiliza sulfadiazina de plata porque esto ayuda a desprender las gasas con mayor facilidad. Entonces, ¿cuál es el protocolo ideal? Es 24 horas antes, puede ser simplemente 12 horas antes, sacar las grapas, si es que han utilizado grapas médicas, o las suturas, si es que han usado suturas, aplicar la crema, y después 12 a 24 horas las gasas se pueden retirar con mucha facilidad. Puede suceder que parte de la córnea del injerto se quede pegada a las gasas cuando se retiran. Puede surgir el miedo de que se han perdido los injertos. Sin embargo, cuando esto sucede, nosotros recomendamos que esperen, porque después de algunos días mágicamente ven que esa área donde se pensó que tal vez se pudo haber perdido el injerto está epitelizando. Es porque, digamos que la parte del injerto más vital ya se ha arraigado en la herida y ha depositado todos los factores de crecimiento a su alrededor. Entonces, aunque parezca que puede que hayan perdido el injerto al sacar la gasa, lo más probable, en nuestra experiencia en 30 años es que este no es el caso. Ok, entonces aquí pueden ver también aquí cómo están retirando las gasas, después los apósitos que han colocado encima. Para proteger los microinjertos, diferentes técnicas son posibles. Técnica de sándwich, utilizando aloinjerto o senoinjerto sobre los microinjertos MIC para acelerar la epitelización, pero también para mejorar el resultado estético y funcional. Se pueden utilizar espumas, se pueden utilizar antisépticos tópicos, en fin, diferentes posibilidades. Esto es un poco la matemática de la distancia entre los microinjertos que ya vimos al inicio de la charla. Esto solamente demuestra las distancias que existen entre los injertos. Digamos que en la parte horizontal son 3 milímetros y 3 milímetros. En la parte diagonal es una distancia de 8.48 en total, dividiéndolo por la mitad, 4.24 y 4.24.
Esto ya lo vimos también comparando MIC versus mallado. ¿Por qué se puede preferir MIC? Porque disminuye hasta un 50%, o más bien, se logra hasta un 50% más de cobertura de superficies de áreas quemadas en una cirugía. Requiere una zona donadora muy pequeña, aproximadamente la mitad de lo que se requiere con injertos mallados. Y ese rango o radio de expansión real equivale al radio de expansión declarado. Y como vemos, según diferentes publicaciones, incluyendo una publicación de Peters y Hubens del año 1988, un injerto mallado de 1 a 6 en realidad es un injerto mallado de 1 a 4, mientras que un MIC 1 a 6 es realmente un MIC 1 a 6. Aquí una comparación también, esto lo hizo, si no me equivoco, la doctora Ru Martínez en Sudáfrica, comparando un injerto mallado 1 a 3 con injerto MIC 1 a 3. Entonces, digamos que la misma zona dadora expandida con MIC o expandida con mallador, MIC 1 a 3, mallador 1 a 3, y ahí pueden ver la diferencia. En este caso, el MIC 1 a 3 es más del doble de lo que se consigue con injerto mallado 1 a 3. ¿Okay? Entonces, antes de empezar los casos, de revisar algunos casos, voy a ver qué preguntas hay en el chat y de ahí continuamos. Ok, no hay preguntas en el chat. Entonces continuamos con los casos. Este es un clásico caso tratado con MIC, donde hay una quemadura que cubre toda la espalda. Y esto se acostumbra a tratar en un paciente adulto con injertos 1 a 9 en la espalda, 1 a 6 hacia los hombros, hacia las áreas más funcionales. En este caso también un accidente típico donde tenemos escasa zona dadora, muchas veces solamente esa área del cinturón o del cinto para poder cubrir esta extensión. Entonces ahí pueden ver toda la espalda cubierta con gasas MIC, aquí muy correctamente hecho, con todas las gasas una al lado de otra sin ningún espacio entre medio, o por lo menos eso es lo que la imagen demuestra, y pueden ver el resultado después de 15 días de haber utilizado injertos MIC 1 a 6 y 1 a 9. Y algo que vemos más y más en las publicaciones, especialmente cuando vamos teniendo estos estudios 5 años, 10 años después, muy buen resultado funcional en comparación con el injerto mallado y muy buen resultado estético. Y cuando se le pregunta a los pacientes, digamos que pacientes que han sido injertados con injertos mallados o con MIC, se ha visto que injertos que han sido injertados con MIC tienen una mejor opinión sobre sus injertos, han tenido una mejor experiencia reintegrándose a sus familias, a su vida social y laboral, que pacientes que han sido tratados con injertos mallados. Estas son, digamos que utilizando escalas de POSAS, escalas subjetivas, y también con cutometría vemos resultados que indican que con MIC se obtiene un mejor resultado funcional. Parte de esto es que como los injertos MIC son independientes, son microinjertos individuales, no es una malla de injertos, la rehabilitación se puede comenzar con mucha mayor rapidez después de la cirugía, lo que ayuda al resultado funcional a largo plazo. A la misma vez, porque los espacios entre los microinjertos son mayores, esto ayuda el resultado estético también a largo plazo. ¿Okay? Otro caso típico con MIC, quemaduras en los muslos, tratados también en un paciente adulto, tratados con injertos 1 a 4. A la izquierda pueden ver los injertos. Lamentablemente en este caso sí dejaron espacios entre las gasas MIC y eso es lo que produce esas áreas sin cobertura básicamente. Esto no es correcto, siempre hay que colocar las gasas MIC una al lado de otra, pegadas. Sin embargo, en el seguimiento de 2 años el resultado estético es positivo.
Otro caso, una mujer, 54 años, escaldadura, superficie corporal quemada de 60%, en la espalda representa una superficie de 20% que fue tratado con MIC 1.6. Ahí ven ya los injertos MIC creciendo, y ahí ven a la izquierda el aspecto después de 8 meses y después de 2 años. ¿Okay? Una pierna, hombre de 45 años, quemadura por llama, superficie corporal quemada 25%, pierna inferior 6% fue tratada con MIC 1.4. Y este es el resultado. Repitalización continua después de que las gasas son retiradas. Esto es 2 semanas después. Dos semanas después de cirugía MIC, ese es el aspecto de la herida, completamente cerrada y con un digamos que aspecto que va mejorando. Ok, como les comentaba, hoy MIC es utilizado alrededor del mundo. Es el estándar de oro para el tratamiento de pacientes grandes quemados en muchos países, por ejemplo, Alemania, España, China, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, etcétera, México. Y lo que vemos, bueno, sin hablar, Holanda y Bélgica, países vecinos donde se utiliza mucho la técnica MIC, y lo que vemos es que cada vez más los equipos que utilizan MIC, a medida que van cobrando experiencia con MIC, utilizan esta técnica en quemaduras más y más pequeñas, porque pueden siempre disminuir el tamaño de la zona donadora, pueden producir una herida menos profunda en zona donadora, y pueden expander el área que cubren con esta misma área donadora, y a la vez pueden brindarle un mejor resultado estético y funcional a sus pacientes a largo plazo. ¿Okay? Aquí una lista de algunas de las publicaciones a las que hacemos referencia en esta presentación. Tenemos aproximadamente hoy entre 45 y 50 publicaciones disponibles. Una de las más recientes en español es del doctor José Luis Piñeros de Chile, en el cual creo que él habló de algunos casos que hizo en Perú, incluso hace un par de años atrás. Pero constantemente hay publicaciones nuevas sobre MIC y cada vez más orientadas hacia el resultado estético y funcional positivo a largo plazo que se obtiene con MIC en comparación con injertos mallados. Okay, entonces ya, las conclusiones ya las hemos hecho, pero más que nada, es una técnica que permite disminuir la zona donadora, permite expander la zona que se puede cubrir y permite dar un mejor resultado a los pacientes. Ok, preguntas. Voy a dejar de compartir. Preguntas, comentarios, quejas, inquietudes. Buenas noches. Te habla Ludwig Justiniano de Santa Cruz, Bolivia. Buenas noches. Una consulta. Había visto yo los videos a través del compartido de lo que es Surgical. Lo que me llama la atención es los corchos. ¿Esos corchos van con el equipo o son reusables? ¿O cómo se maneja ese tipo de productos? Porque me imagino igual van con las hojitas que son para las láminas para hacer lo que es el ampliado, ¿no? Correcto, sí. No, los corchos son desechables y cada gasa MIC viene con un corcho. Y corcho es el material que utilizamos porque tiene varias características que hasta ahora no han sido superadas por otros materiales, que son que es absorbente, entonces cuando se humedece absorbe la solución salina, permite mantener el injerto húmedo, permite que el injerto se adhiera al corcho, y también al pasar por la máquina no daña las cuchillas de la máquina MIC que hacen el corte. Entonces tiene esas diferentes características que hacen que aún el corcho sea el material preferido. Y es un consumible, es desechable, y viene un corcho con cada gasa MIC. Entonces, si hace un caso con 40 gasas, hay 40 corchos que se eliminan, se desechan al final de la cirugía. Ya, ok. Muchísimas gracias. Una parte que no vi,
Se retira el injerto humeca, baja el injerto con el dermatomo humeca. Es una tira y luego ya se las amolda a lo que son las medidas de los corchos exactamente, ¿no? Correcto, sí. Y el tema es que los corchos miden 42 por 42 milímetros. Una de las, digamos que, o la parte más difícil de la técnica MIG es el obtener el injerto y cortar el injerto al tamaño Sí. y forma del corcho. Entonces, con el dermátomo que ven en la presentación de 42, tiene precisamente 42 milímetros de ancho y se obtiene un injerto precisamente del ancho que se necesita. Entonces, al colocar los corchos sobre ese injerto, se tiene que cortar solamente en una dirección, en lugar de cortar básicamente a esa forma y al tamaño. Esa es la ventaja de usar el dermátomo, el D42 específicamente de Omega. Pero se puede usar cualquier dermátomo, y digamos que se puede obtener un injerto más ancho, después ir recortándolo, o utilizando una placa, el ancho del injerto para obtener lo más parecido a esos 42 milímetros. Ok, muchísimas gracias. Hola Luis, muy buenas noches. Sara Chuchón te saluda. Buenas noches. Hola, buenas noches con todos. Sí, Luis, mira, en el caso mío, nosotros, bueno, yo manejo el Hospital del Niño y ya se lleva, como te había comentado, ya casi 2 años con la técnica, pero había unas dudas de tanto de las licenciadas como de los médicos por el tema de la toxicidad del pegamento. Entonces, eso quería más que nada Sí. la licenciada, los médicos quieren sacar, despejar eso, alguna duda, ¿no? Y sé que en la charla están varios médicos usuarios y que ya manejan muy bien la técnica y más que nada darnos la seguridad, ¿no? De que el pegamento no tiene nada de, no, no genera, si bien es cierto el olor es fuerte, pero más que nada darle la seguridad, ¿no? Del producto. Sí, sí, básicamente. Creo que te había compartido la ficha técnica de seguridad del pegamento. O sea, para nosotros poder comercializar, nosotros somos una empresa europea, estamos basados en Holanda. Para poder comercializar ese pegamento, pegamento tiene que ser analizado y aprobado por las entidades regulatorias de la Comunidad Europea. Eso se ha hecho y ese pegamento, en base a esa revisión, autorización, se comercializa por 30 años aproximadamente en Europa y en el resto del mundo. Nosotros también como fabricante dentro de la Comunidad Europea tenemos que reportar cualquier reporte adverso causado por cualquiera de nuestros productos, ya sea equipos, consumibles, etcétera. Tenemos que reportar esos reportes adversos a las entidades regulatorias y en 30 años de tener la técnica MIC en el mercado, nunca hemos tenido un reporte adverso causado por el adhesivo, por el pegamento MIC. Entonces, en base a el análisis, registro, aprobación del pegamento por las entidades regulatorias europeas, por un lado. Por otro lado, en base a nuestra experiencia de 30 años en el mercado con este pegamento, sin ningún reporte adverso a la fecha, tenemos un alto nivel de confianza en que el pegamento no tiene ningún posible efecto adverso o citotóxico sobre, digamos que sobre las áreas en las que se utiliza. Y también cada vez más tenemos más estudios a largo plazo, retrospectivos 5 años, 10 años después de pacientes tratados con la técnica MIC, y tampoco en ninguno se ha presentado digamos que ningún resultado adverso causado por el adhesivo o por algún otro aspecto de la técnica MIC. Sin embargo, si hay preguntas adicionales, si hay información adicional que es deseada, nosotros con mucho gusto la podemos proporcionar. Como les comentaba, yo tengo digamos que un equipo clínico y científico que me respalda en estos temas, y entonces también puedo involucrarlos a ellos, consultar
y obtener tal vez explicaciones un poco más profundas al respecto. Buenas noches, soy la doctora Herrera. Mi pregunta básicamente no es por el producto del tejido que se pone, sino por los cirujanos y el personal que está en el acto quirúrgico. Okay. Uno. Y segundo, la experiencia, si tienen, así como usted mencionó que se podía poner solución salina, ¿han tenido alguna experiencia de poner células mesenquimales o fibroblastos adicionados para que puedan tener mayor opción de adherencia a corto plazo? Sí, buenas noches, doctora Herrera. Usted dice aplicándolos entre los injertos, tal vez antes de colocar la gasa o después de retirar la gasa entre los injertos. ¿Esa es la pregunta, si entendí bien? Previamente, antes o previamente al uso de la gasa con la técnica de MIC y después para la adherencia del producto. Sí, sí. Cuando dice adherencia se refiere digamos que después de retirar la gasa, cuando están los injertos, cuando todavía no ha epitalizado la herida, para básicamente apoyar, ayudar, acelerar. No, casi inmediato. Ok. Al momento de poner con la técnica de los microinjertos, previamente, el uso de ferulazo, mesenquimalos o factores de crecimiento, se adhiere la piel con la gasa de la técnica de MIC y luego se cubre después, y a los 4 o 7 días, de acuerdo al protocolo de cada institución, se puede adherir. Usted menciona que se le puede, para que sacar la gasa, básicamente puedo usar ciperdiacina de plata o cualquier otro producto que no lesione el tejido, ¿cierto? Correcto. Entonces la idea sería acelerar ese proceso para la parte estética que usted menciona y también la parte de la rehabilitación. Porque se ha tenido una experiencia un paciente que se le ha puesto al cuello y el resultado es óptimo, porque yo le he tomado una muestra de histológica y estoy comparando y los resultados son buenísimos. Entonces, tal vez convenga hacer un seguimiento con parámetros para que pueda ser publicado. Sí, no, absolutamente. Y obviamente nosotros la motivamos a que publique su experiencia, que me parece que es muy interesante. Sí, en Estados Unidos actualmente se utiliza mucho la combinación de la técnica MIC con CEA, y la técnica MIC con el producto Riesel también, que es una suspensión de queratinocitos aplicados en spray. En México, la doctora Lulú Rodríguez también ha hecho estudios histológicos de sus experiencias combinando MIC con el producto Oasis, en el caso de ella, también combinándolo con seno injerto, con halo injerto y creo que con algún otro producto. En general, lo que vemos es que hay diferentes combinaciones. Hay digamos que dos formas de abordarlo. Hay algunos que utilizan matrices dérmicas antes de aplicar el injerto, y hemos visto bastantes estudios que muestran que eso genera un mejor resultado estético y funcional. Hay otros que aplican una solución, algún apósito, que sé yo, fibroblastos, queratinocitos, y sobre eso colocan el injerto MIC, o otros que dejan el injerto MIC por sí solo, sacan la gasa después de 6-7 días, y entonces ahí sobre eso aplican este otro producto. Y eso siempre lo que genera es básicamente una aceleración y un mejor resultado estético funcional. O sea, no hay básicamente ningún resultado adverso, hay solamente contribución y hay solamente mejora del resultado. En nuestra experiencia, esas combinaciones con técnica MIC siempre pagan buenos dividendos. No sé si eso más o menos respondió a su pregunta. También tenía una pregunta sobre el efecto del adhesivo al personal, o sea, no sino al lecho de la herida, sino al personal que lo utiliza. La misma respuesta. En 30 años de tener este adhesivo en el mercado no tenemos ningún reporte adverso sobre efectos dañinos, efectos adversos, por no decirlo de otra manera, causados por el adhesivo. Yo entiendo que el olor tiene digamos que un olor fuerte,
pero no hay ninguna indicación de que es algo nocivo para las personas en el entorno de este adhesivo cuando se utiliza. Cuando estuve en el hospital Reina de Astrid en Bélgica, tuve una experiencia, algo muy parecido, pero ellos utilizan sala de operaciones, una sala blanca, lo cual no es posible, creo que todavía. En nuestra institución, que es el Instituto de San Borja, algo hay, pero no sé, no soy jefe de servicio ni nada, siempre soy invitada ahí. Entonces, yo me doy cuenta que debería, sugerencia, porque es psicológico tal vez, no sé, que pueda ser absorbido el ambiente o esto para tranquilidad, creo que de los que elaboramos. Pero si hay una cosa demostrada, tendríamos que reportarlos a ustedes. Correcto. Porque mire, tanto ya Quemados se está haciendo con mucha frecuencia esto, y tal vez tengamos que hablar con salud ocupacional que nos tomen placas o algo por el estilo, ¿no? Placas radiográficas que pueda afectarnos. No es a mano, no es la forma de, ¿cómo se llama? Tal vez presentarlo, pero sí una curiosidad si tiene algún artículo que nos pueda reportar ese, como usted dice, en 30 años no ha pasado nada, pero tal vez las salas de operaciones de otros lugares sean diferentes a los que estamos usando, solamente por ese detalle. Ok, sí, lo primero que voy a hacer es, conversar el tema con nuestra asesora clínica, la doctora Tempelman de Holanda. Ella trabajó en el Hospital de la Cruz Roja, pero también tiene experiencia trabajando en otras partes del mundo, en misiones. Aparte de esa experiencia a nivel mundial de 30 años, tenemos una experiencia de 12 años en Chile a la fecha, en América Latina, en México aproximadamente 5 años, en Ecuador, si no me equivoco, también 5 años, y también lo voy a conversar, lo voy a consultar con ellos para básicamente poder responder digamos, que sus preocupaciones al respecto de la mejor forma posible. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Parece que no hay alguna otra pregunta. Buenas noches, Buenas Luis. noches. Se llama Olivera por aquí, del Hospital de Niños de San Borja. Bueno. Preguntarles su experiencia cuando se trata ya de tejido graso. ¿Ustedes tienen algún tiempo de espera con respecto a la preparación del lecho? ¿O Me cortó el audio, no sé si para todos o sobre solamente. esa grasa? Una vez más, por favor, que se me cortó el audio un par de segundos. Para mí, por lo menos. Lo decía, cuando van a hacer el injerto MIC sobre tejido graso, usualmente esperan a que haya al menos una pequeña capa de tejido de granulación o inmediatamente su equipo ha trabajado con escarectomía y aplicación de MIC sobre grasa. Sí, lo han hecho. Sí, han trabajado, tenemos experiencias de hecho recientes en Brasil, donde han y aplicado directamente sobre grasa. Toma más tiempo, tal vez es obvio. Y lo que vemos es que especialmente en esos casos, cuando se aplican los injertos MIC, pareciera que hubo 0 toma de los injertos, pero 2 semanas después aproximadamente reaparecen los injertos MIC y empieza a presenciarse epitelización a su alrededor. Yo tengo poca experiencia trabajando directamente sobre grasa, pero voy a consultar con la doctora Tempelman, que tiene extensa experiencia, y voy a hacer llegar la respuesta a través de Sara sobre otras recomendaciones que ella tiene al respecto. Listo, muchas gracias. Porque Gracias. le comento, justo al inicio, cuando estábamos comenzando con el desarrollo de la técnica en la institución, tuvimos un caso de eso parecido, pero aparentemente el tejido de granulación creció, se hizo hipertrófico y
y cubrió los Ujú. injertitos. Entonces, Sí. por eso le decía. Entonces, a ver cuando consulte a la doctora si nos puede aclarar ese tema sobre la preparación del lecho cuando se Sí. trata de tejido graso. ¿Sí? Sí, sí, y el tejido hipergranulado siempre puede ser un problema. Siempre nuestra recomendación, los injertos MIC, aun cuando están cubiertos y rodeados de tejido hipergranulado, logran sobrevivir si ese tejido digamos que si ese tejido hipergranulado se elimina de una forma relativamente, digamos que no muy abrasiva para los injertos. ¿Mm? Aplicación de, digamos que, esteroides localmente, eso generalmente ayuda y permite que se elimine el tejido hipergranulado y surjan y se mantengan los injertos MIC. Ah, mira, Pero interesante. sí, sí, exacto, y eso es algo que sucede digamos, con relativa frecuencia. Digamos que esa abrumación del área injertada por tejido hipergranulado, pero si es que eso se trata localmente, eh, se puede lograr rescatar los microinjertos MIC exitosamente. Ya, sí, Pero, porque justo nosotros, en el momento, disculpe que le interrumpa, al sí, momento de preparar el lecho, cuando tenemos tejido hipergranulado, pues, normalmente hacíamos uso de dermátomo para homogenizar la zona, pero a pesar de eso, en ese caso, como le digo, el tejido de granulación creció mucho más rápido que lo hacían los microinjertos. Y por eso, como le digo, al final el tejido de granulación llegó a cubrir los microinjertos. ujú, sí, ok. Sí, estoy simplemente tomando nota para traspasar toda la información, pero en general la recomendación es que se puede tratar ese tejido hipergranulado y los microinjertos se pueden rescatar en esos casos. Eso es lo que una y otra vez vemos y esa, en general la respuesta estándar de la doctora Templeman ante esas experiencias. Y yo lo que voy a hacer, una vez que tenga, digamos que respuestas más extensas a estas preguntas de la doctora Herrera, doctora Olivera, voy a pasar un email a Sara y ella después se los puede traspasar a ustedes con las respuestas. Listo. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra Eh, pregunta? Nuevamente yo de Bolivia, Ludwig, una consulta. ¿Las gasas donde van los microinjertos tienen algún componente? No, ¿Algún no, componente especial? no, son gasas de nylon y digamos que su único propósito es Que se transportar y proteger los microinjertos durante ese periodo de, digamos que hasta 14 días. Eh, bueno, expander primero, ese es el primer propósito, expander, transportar, proteger, pero no tiene ningún componente adicional. Ya. Al momento de hacer la colocación, ¿se puede realizar la colocación de alguna crema o como acá en mi país utilizan algunos productos encima después de hacer el, el injerto ¿Sí? para, bueno, ¿no? Sí, o sea, en general, en cualquier apósito que ayude a mantener el lecho de la herida relativamente húmedo, no excesivamente mojado, digamos, o no seco, es bienvenido y cualquier apósito que utilicen con sus injertos mallados es compatible con la técnica MIG también. Ok, perfecto. Gracias. Ah, Disculpe, una última cosita, solamente para agregar algo a lo que dijo la doctora René con respecto al uso de eh, eh, mm, material plaquetario, ¿sí? Y de células mesenquimales. sí, adelante. Eh,
En nuestra experiencia, al inicio, lo que nosotros hacíamos era humedecer. Luego de poner los tul, la mallita con el microinjerto, generalmente lo que hacíamos, dejábamos gasas humedecidas. Posterior a eso, dejábamos las compresas y poníamos los vendajes. En los primeros casos, algunas veces es el prendimiento, o sea, la adherencia del tul sobre el lecho no era tan, no era total, era parcial. Y luego, a partir de que comenzamos el uso de las células mesenquimales, como líquido viene embebido en plasma, al coagularse el plasma, lo que hacía que el tul se adheriera mucho mejor sobre la superficie y así hemos logrado mayor éxito en el prendimiento de nuestros microinjertos. Eso se siente como experiencia. Ok, ok, no, perfecto, muchas gracias por esa información. Tal vez después yo pueda obtener a través de Sara los detalles de esas células inquimales para poder también investigar y ver si es una recomendación que podemos hacer a otros centros en América Latina y alrededor del mundo. Pero muchas gracias por compartir esa información. Siempre, o sea, siempre estamos muy interesados en aprender cómo ustedes básicamente van mejorando sus resultados, combinando MIC con, en este caso, células inquimales para poder obtener mejores resultados. Así que muchas gracias por esa información. De nada, para ayudarnos. Ujú. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, parece que no. Bueno, muchas gracias a todos por participar, muchas gracias por sus preguntas. A mí me quedan algunos pendientes, espero el día de mañana poder brindarles más información respecto a las dudas que han presentado. Mucha suerte con la técnica MIC. También, si es que tienen, digamos que si tienen preguntas, dudas, si en alguna oportunidad quieren entrar en contacto con sus colegas en otros países que tienen otras experiencias, eh, avísenme eso a través de Sara, porque yo con mucho gusto los puedo poner en contacto con el doctor Piñeros, con la doctora Rodríguez de México, con el doctor Villegas de Chile también y muchos otros que están dispuestos a compartir su experiencia, siempre todo en pro de obtener los mejores resultados posibles para sus pacientes. Así que muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, aprovecho de invitarlos a todos a Guadalajara del 28 de agosto al 1 de septiembre al Congreso de la ISPI, de la Sociedad Internacional de Quemaduras. Allí estaremos junto al doctor Ariel Miranda y muchos otros colegas del rubro. Así que muchas gracias. Espero tener la oportunidad de conocerlos lo antes posible. Bueno, como les comenté, brevemente les enviaré más información respecto a las preguntas que hicieron.